¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de un circuito de corriente alterna, ¿vale? En este caso podéis ver que es un circuito donde tenemos dos resistencias y una bobina, ¿vale? Donde esta resistencia de aquí, R, y esta autoinducción L forman parte de una única impedancia llamada Z, ¿vale? Pero luego tenemos otra resistencia R1. En este caso concreto, en este ejercicio, lo que nos dan es la lectura del voltímetro, el voltaje de la red, que son 220 voltios, nos está dando este valor. Y nos están dando también la lectura del voltímetro V1, que es esta de aquí, ¿vale? Además nos están dando la lectura del amperímetro. Este es un dato muy interesante porque al ser un circuito en serie, pues ya sabemos que en módulo la intensidad que pase por cada uno de estos tres elementos, de las dos resistencias y de la bobina, será 1,1 amperios. Ya sabéis que la complejidad que tiene la corriente alterna o lo que hace que sea algo más complicado a la hora de resolver circuitos es que al existir componentes como las bobinas y como los condensadores tenemos que tienen un desfase respecto a las resistencias, pues tenemos que trabajar con números complejos, ¿vale? Y eso es lo que hace que sea un poquito más complicado. Y además nos están diciendo también que la potencia activa, que ya sabéis que es la que se absorbe directamente únicamente en las resistencias, es el 80% de la potencia aparente, que es así que es la potencia total. Vale, además, cuando nosotros visualizamos este enunciado, podemos ver que el circuito no aparece como se suele estar acostumbrado a ver, pero es como realmente en realidad tenemos que entender los circuitos, ¿vale? Estamos hablando de corriente alterna monofásica y por eso tenemos una única fase y luego también tenemos el neutro. Si estuviéramos hablando de corriente trifásica, tendríamos tres fases, R, Z, y tendríamos el neutro. Entonces, esto es como realmente, así es como realmente se debe de visualizar o se debe representar un circuito, pero nosotros estamos más acostumbrados por los circuitos de corriente continua a verlo de otra forma y vamos a rehacer ese dibujo de forma que lo podéis visualizar de una forma mucho más simple. Entonces, tendríamos un circuito, ¿vale? Donde tendríamos nuestra fuente de alimentación de corriente alterna y donde tendríamos una resistencia, tendríamos una bobina y tendríamos otra resistencia. Esto es lo que nos dicen a nosotros que es nuestra impedancia Z y esto es lo que nombran como R1. Y este circuito es exactamente el mismo, ¿vale? Vamos a poner más información que nos dan aquí. Nos dicen que el voltaje de la red son 220 voltios. A esto lo llaman R, aquí le ponen L, 220 voltios. Nos dicen que la frecuencia de la red son 50 hercios. Y nos dicen que el voltaje que cae en R1 son 77 voltios y que la intensidad son 1,1 amperios. ¿Vale? Esta es toda la información que nos dan, junto que la potencia activa es el 80% de nuestra potencia aparente. Y a partir de aquí tenemos que empezar a resolver el ejercicio. ¿Cómo resolvemos esto? Pues de forma muy sencilla, ¿vale? Tenemos que dominar absolutamente todos los conceptos relacionados con alterna, tenemos que entender muy bien la parte del triángulo de potencias, donde nosotros sabemos que podemos tener una potencia activa P, que se mide en vatios, que es la que va asociada a las resistencias, y luego podemos tener una potencia reactiva llamada Q, que se mide en voltamperios reactivos y que es la que está asociada a las bobinas y a los condensadores, ¿vale? Y por tanto esto nos generará un triángulo de potencias donde nosotros podemos obtener nuestra potencia aparente que se mide en voltamperios, ¿vale? Y el ángulo que se nos genera aquí es phi, ¿vale? De igual forma nosotros en nuestro circuito, por tanto, de aquí podemos sacar por fórmulas trigonométricas sencillas, ¿vale? Que P es S por el coseno de phi, que Q es S por el seno de phi, y podríamos relacionar también
P con Q si fuera necesario, ¿vale? De igual forma también tenemos que saber que la intensidad y la tensión no están en fase. Una estará adelantada siempre respecto a la otra, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, podríamos ya saber o deducir antes de hacer el ejercicio, ¿vale? Que al tener solamente resistencias y una bobina, ¿vale? Va a tener una impedancia resistiva e inductiva, no capacitiva, y por tanto la tensión va a adelantar a la intensidad, ¿vale? Si no lo podríamos calcular, pero en este caso, pues nosotros tendríamos nuestra intensidad aquí y tendríamos nuestro voltaje aquí, más o menos, ¿vale? Y además es importante ver que el desfase, ese ángulo que forman, es exactamente el mismo que el que tenemos en nuestro triángulo de potencias. Y pasa exactamente igual, ¿vale? Pasa exactamente igual cuando nosotros queramos calcular la impedancia total de nuestro circuito, sería nuestra Z total, ¿vale? Que vendrá marcada por la parte de las resistencias, vendrá marcada por la parte de, en este caso, de la bobina, por lo tanto tendremos un XL aquí, y finalmente pues lo que tendremos será nuestra impedancia total, y pongo Z total para que no lo confundáis con Z, que en este caso solo sería esa primera resistencia, y ese ángulo que se forma también va a ser phi, ¿vale? Ya veis que estos conceptos hay que tenerlos muy claros, y por supuesto tenemos que tener también muy claro el trabajo con números complejos, aunque en este ejercicio la verdad es que no va a ser especialmente necesario, salvo para hacer alguna comprobación. Vale, ¿cómo podemos empezar a trabajar en este ejercicio? Pues podemos hacer bastantes cosas, pero parece que la más sencilla es que nosotros podemos calcular de forma bastante simple nuestra potencia aparente, porque siempre va a ser el valor de la tensión de red por la intensidad total absorbida, ¿vale? Como nosotros las potencias no son magnitudes vectoriales, ¿vale? Son magnitudes escalares, por tanto no tenemos que trabajar con módulo de argumento, sino simplemente con el valor de esa potencia, y por tanto nosotros podemos calcular de forma sencilla que esa potencia aparente serán 220 voltios por 1,1 amperios, nos dará un valor de 242 voltamperios. ¿Sí? Como además nosotros sabemos, porque nos lo dice en el enunciado, que nuestra potencia activa es el 80% de la potencia aparente, pues nuestra P la podemos calcular como 0,8 por S. Y por tanto nuestra potencia activa nos va a dar un valor de 193,6 vatios. Pero es que además esto me genera mucha más información, porque como sabemos, como hemos puesto aquí, que P es también S por el coseno de phi, yo puedo despejar directamente el coseno de phi, que sería el factor de potencia total del circuito. Fijaros que aquí me piden el factor de potencia de la impedancia Z, pero no de todo el circuito, ¿vale? Solamente de esto, por tanto, no es el que vamos a calcular. ¿Bien? Ya veis que nos piden también la lectura del voltímetro, VZ, el valor de R y de L, y el valor de las potencias activa, reactiva y aparente, que fijaros que es lo que estamos calculando ya. Por tanto, a veces el orden en el que te hacen una serie de preguntas no significa que sea el orden que tú tienes que seguir para resolver el ejercicio. Hay veces que se pueden resolver otros apartados previamente, ¿vale? Como ya hemos dicho que podríamos haber empezado por otra parte, eso ya queda a vuestra elección, como resulte más cómodo, como lo entendáis mejor. Pero parece que la parte de potencias es bastante sencilla, ¿vale? Entonces yo de aquí puedo sacar de forma sencilla el coseno del ángulo, ¿vale? Que pues me daría 0,8, lo podéis comprobar sin ningún problema, es evidente, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Si hago la división, ese es el ángulo, y por tanto puedo sacar el ángulo que será 36,87. Y esto que yo obtengo aquí
es el desfase, entre la tensión y la intensidad, ¿vale? De este circuito. Es decir, este ángulo es este ángulo de aquí y es el desfase. Por lo que os he comentado antes, ya sé que la tensión va a adelantar a la intensidad y por tanto ya puedo tener el argumento de esa intensidad. ¿Por qué yo sé que la tensión adelanta la intensidad? Pues vamos a demostrarlo de una forma sencilla aplicando la ley de Ohm, ¿vale? Si nosotros sabemos que la tensión va a ser la impedancia total por la intensidad, si nosotros, como debemos hacer siempre, si no nos dicen otra cosa, suponemos como origen de fases la tensión, ¿vale? En este caso yo no lo he puesto en este dibujo para que se visualizara mejor, pero yo voy a elegir como origen de fases el voltaje. Entonces, el argumento que le voy a poner al voltaje va a ser siempre 0. Si me dejan elegir, lo voy a hacer siempre así, ¿vale? Y, por lo que yo os decía antes, yo no sé cuánto valdrá la Z, pero yo sí que sé que el argumento de la Z va a ser positivo, porque esto está formado por unas resistencias y por una bobina, ¿vale? Por tanto, esto, pasado a forma compleja, siempre va a ser del tipo A más BI, donde esto vendrá marcado por las resistencias, esto va a ser XL y por tanto va a ser siempre positivo. Y entonces al calcular el ángulo me va a salir siempre positivo. Y por tanto, para obtener este argumento, ya sabéis cómo se multiplican números complejos en forma polar, que se multiplican los módulos y se suman los argumentos, el argumento de la intensidad tendrá que ser negativo, ¿vale? Para que la suma de estos dos números, que serán exactamente iguales, me dé 0. Por tanto, yo de aquí ya puedo deducir que la intensidad que pasa por el circuito en forma polar va a ser 1,1 amperios, que ya me lo dan, y menos 36,87 grados de desfase amperios, ¿vale? No es un dato que a mí me pidan en el enunciado, pero es un dato que me puede servir para resolver muchas más cosas. Para resolver ¿qué? Por ejemplo, pues bueno, para saber el voltaje, que ya sé el voltaje que cae en R1 porque me lo dan, ¿vale? Pero me puede permitir calcular el valor de R1 y a partir de ahí muchas otras cosas. Para el valor de R1 tampoco lo necesito, porque ya sabéis que si yo tengo resistencias, ¿vale? Pues no me interesa el argumento de cara a obtenerlo, porque ese argumento va a ser siempre 0. Pero si yo ahora quiero calcular R1, ¿cómo calcular R1? Pues yo sé que el voltaje que caiga en R1, que me dicen que son 77 voltios, de momento no sabemos cuál es el argumento, aunque vais a ver lo sencillo que es de obtener. Va a ser igual a ¿qué? A R1 por la intensidad. Sí, esto no hay mucha duda, ¿no? Esto es así, esto es aplicar la ley de Ohm simple y llanamente. Vale, pues yo R1 no lo conozco, pero sí que sé que va a tener un argumento 0, porque todas las resistencias trabajan en la parte real, ¿vale? Es el concepto de la corriente continua, no existen, no están desfasadas, ¿vale? No es como el condensador o como la bobina, que sí lo están, por la intensidad, que ya hemos visto que tiene un desfase de menos 36,87. Por tanto, es evidente, ¿vale? Que ya con esto podemos calcular ese desfase de V1, porque también tendrá que ser de VR1, que también tendrá que ser menos 36,87. Pero en realidad, de cara a obtener el valor de la resistencia, nos da un poco igual, porque nos interesa saber que esto es 1,1 y como la resistencia me interesa saber solamente su valor numérico, su módulo, pues yo sé que R1 lo podré obtener como VR1 entre I, es decir, 77 entre 1,1, pues 70 ohmios, ¿vale? Y ya tengo un primer valor de esa R1. ¿Puedo yo hacer más cosas ahora? Sí, pues fijaros, yo puedo saber ya el valor de mi impedancia total.
yo puedo hacer que el voltaje total, el voltaje absorbido total, ¿qué va a ser? Va a ser mi impedancia total por la intensidad total. Es ley de Ohm otra vez. ¿Cuánto vale el voltaje total? Pues en este caso hemos dicho que son 220 voltios con un desfase de 0. Z total no tengo absolutamente ni idea. Y mi intensidad total que vale 1,1 menos 36,87. Y por tanto, despejando yo de aquí mi impedancia total, obtengo un valor de 236,87 ohmios. Esto simplemente lo obtengo al pasar el 1,1 dividiendo, se dividirán los módulos, 220 entre 1,1, y se restarán los argumentos. 0 menos 36,87, pues me dará 36,87. ¿Sí? Pero ahora yo esto lo puedo pasar a forma binómica. Recordar que si yo tengo algo en forma polar, en un número complejo, algo de esta forma como módulo y argumento, si yo lo quiero llevar a forma binómica, que a mí me puede interesar, del tipo A más BI, estos son dos números complejos, ¿vale? Esto es el número complejo Z y esto también. Para pasar de forma polar a forma binómica, tengo que utilizar la forma trigonométrica, que es que ese número complejo será el módulo por el coseno de alfa más i por el seno de alfa, ¿vale? Y esto sigue siendo exactamente el mismo número complejo. Pues bien, si yo hago, y esto os lo dejo para vosotros para que practiquéis, si yo hago 200 por el coseno de 36,87 más 200 por i por el seno de 36,87, veréis que voy a obtener 160 más 120 J, vamos a poner J aquí, aunque la teoría de números complejos se trabaja con I, vamos a poner J, ¿vale? Os lo cambio simplemente para no confundirlo con la intensidad, ¿vale? Pero tenéis que fijaros, y esta es la gracia, la simplicidad que tiene este circuito, que puede parecer muy difícil, pero no lo es, que mi Z total está formada por dos resistencias y por una bobina. Por tanto, yo sé, si yo visualizo mi circuito y obtengo mi impedancia total, que es esta, yo sé, y esto es así, que estos 160 son los asociados a las resistencias, porque es el único elemento que solo trabaja en la parte real, y por tanto esto va a ser R más R1, y esto tiene que ser el valor de la reactancia inductiva, ¿vale? Tiene que ser XL, porque solamente tengo un elemento, tanto inductivo como capacitivo. Y por tanto, fijaros, la pregunta que me hacían aquí, la pregunta B, queda resuelta de forma súper sencilla, porque yo de aquí ya puedo decir que XL son 120 ohmios, y el valor de R, si ya habíamos obtenido que R1 son 70, ¿no? Pues de forma muy simple puedo sacar que R serán 90 ohmios. Y ya tengo otra respuesta. Si me pidieran el valor de L, ¿vale? Que sí que me lo piden, ya sabéis que eso es el valor de la autoinducción, tenéis que recordar que en una bobina XL es omega por L, donde omega todos tenemos claro que es 2pi por la frecuencia, ¿vale? Que es un valor que nos da el enunciado, ¿vale? Esto de aquí es omega. Todo trabajado en sistema internacional. Si yo despejo mi L, podéis comprobar que me da un valor de 0,38 henrios. Bien, ya veis que prácticamente no hemos usado números complejos para nada y ya tenemos el apartado B, tenemos
Casi el apartado D, podría haber sacado la reactiva, no la he sacado de momento, pero la podríamos haber sacado ya, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos queda también? Sacar la lectura del voltímetro VZ, es decir, cuál es el voltaje de VZ. Lo podemos hacer de muchas maneras, pero podemos hacerlo de una forma muy sencilla, y es que ya sabemos cuánto es esa Z. No la Z total, sino esa Z, porque esa Z es la Z total menos R1, ¿no? Simplemente es R y XL. Por tanto, va a ser 90 más 120 J ohmios. Que si lo pasáis a forma polar, pues esto os va a quedar 150 y 53,13, ¿vale? Recordemos otra vez que para pasar a forma polar de forma binómica, si esto es A y esto es B, el módulo se obtiene como la raíz de A cuadrado más B cuadrado, y el argumento se obtiene como la arcotangente de B entre A, ¿vale? Esto simplemente recordar un poquito el concepto de números complejos y al final tener en cuenta que yo estoy trabajando con parte imaginaria, parte real, y que no deja de ser este binúmero complejo y no deja de ser de nuevo un teorema de Pitágoras y trigonometría básica. Es todo exactamente lo mismo. Bien, por tanto, si yo ya tengo esa z, ¿cómo podré obtener vz? Pues vz será ley de Ohm de nuevo, z por i. Entonces será 150, 53,13 por 1,1 menos 36,87. Y de aquí yo puedo obtener rápidamente que vz es 165, 16,26 voltios. ¿Vale? Súper sencillo. Os dejo para vosotros una forma de comprobar, y es que el voltaje total, el voltaje de la red, tendrá que ser igual que Vz más VR1, ese valor que nos daban, ¿sí? Pero ojo, forma compleja, porque si yo tengo que estos son 220, 0, esto acabamos de calcular ahora, que son 165, 16,26 de argumento, y VR1 habíamos calculado previamente que era 77 menos 36,87. Si os fijáis, yo no puedo sumar únicamente los módulos porque es evidente que 165 más 77 no es 220. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo a forma binómica para poderlo comprobar y poder sumar. Os lo dejo como trabajo para vosotros, ¿vale? Pero podréis comprobar que si lo pasáis a forma binómica, es decir, lo pasáis esto a forma A más BI y esto A' más B'I, ¿vale? J en este caso, ¿vale? Pero os lo pongo así para que entendáis el concepto de números complejos. Veréis que vais a llegar, que esto os va a dar justamente 220 voltios, ¿vale? No vais a tener parte imaginaria porque como el argumento es cero, pues digamos que la parte imaginaria de esto con la parte imaginaria de esto se van a anular. Os tiene que salir lo mismo, pero de signo contrario. ¿Vale? ¿Está claro? Sí. Fenomenal. Entonces, fijaros, ¿qué nos queda únicamente por calcular? Nos queda por calcular el factor de potencia de la impedancia Z y luego calcularemos ya esa potencia reactiva, que lo podríamos haber hecho ya antes, pero no lo hemos querido hacer. ¿Vale? ¿Cómo puedo calcular yo ese coseno, ese factor de potencia, ¿no? Ese coseno de phi z, vamos a ponerlo así para que se entienda. Pues ¿qué es? Es el desfase entre ¿qué? Pues no entre la tensión total y la intensidad total, sino entre Vz y esa intensidad Z, que sí que es la intensidad total, ¿vale? Esto lo tenemos claro. Entonces, si para nosotros Vz era 165,
16,26 y nuestra intensidad era, era 1,1 menos 36,87, pues ya se ve que la tensión va a estar adelantada respecto, fijaros, si esto fuera el 0, ¿no? Pues el 16 estaría por aquí, esto sería VZ, y el menos 36 pues estaría por aquí, esto sería IZ, y este ángulo de aquí sería ese desfase. Entonces es tan simple como restar, ¿vale? Y yo tengo que mi phi z va a ser 53,13 grados, ¿vale? Simplemente es hacer 16,26 menos 36,87. Como me preguntan el factor de potencia, yo lo que tengo que calcular es el coseno de phi, y el coseno de 53,13 veréis que os da 0,6. ¿Vale? Ya veis que es súper sencillo, si entendemos el concepto de corriente alterna. Por último nos queda la potencia reactiva. Fijaros que os he hecho el triángulo de potencias aquí, ¿vale? De aquí lo podemos sacar muy sencillo. Entonces, solamente lo he dejado para el final para que veáis lo siguiente. Yo sé que mi potencia aparente la puedo calcular como la raíz cuadrada de p cuadrado más q cuadrado. Tened en cuenta que estamos trabajando con triángulos de potencias, por tanto al final lo que hago es resolver siempre teoremas de Pitágoras. Y entonces de aquí mi q la puedo tener como la raíz de s cuadrado menos p cuadrado, que las hemos calculado antes, las tenemos todas. Recordar que esto no son magnitudes vectoriales, por tanto solo obtengo el módulo. Y por tanto esto lo podéis hacer y veréis que os da 145,2 voltamperios reactivos. Cuidado con las unidades. ¿Por qué lo he dejado para el final? Simplemente para que podáis comprobar también que en este caso toda mi potencia reactiva, ¿de dónde viene? Es la absorbida en la bobina, porque solo tengo un elemento reactivo. ¿Sí? Entonces en este caso será exactamente igual que XL por I al cuadrado, ¿vale? Recordar que es otra forma de calcular las potencias, ¿no? Como esa impedancia por la intensidad al cuadrado, simplemente por ley de Ohm. Y podéis comprobar que si yo hago XL, lo habíamos calculado antes, era 120 por esa intensidad 1,1 al cuadrado, vais a ver cómo el resultado es exactamente el mismo. Sí, chicos. Y hasta aquí el ejercicio. Ya veis que inicialmente podía parecer un ejercicio muy complicado, podría parecer un ejercicio muy largo, pero si lo hacemos paso a paso, la verdad es que no tiene excesiva complejidad. Así que nada, chicos, espero que lo hayáis entendido, que os sirva para vuestros estudios o para más adelante, y podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios, os podéis suscribir o podéis recomendárselo a cualquier amigo que le pueda ayudar. Un saludo y mucho ánimo. Hasta la